Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo en la comunión de nuestro Señor Jesucristo, con el gozo de poder estar compartiendo nuevamente con ustedes la palabra del Señor, que en esta ocasión tiene como pasaje básico, texto básico, eh, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, y el énfasis para el mes es la promesa de Dios para la iglesia. El versículo que mencionaba dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese pasaje se encuentra al final de la carta de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Y es importante considerar que está puesto como el broche de oro para todo lo que Pedro había venido diciendo. Y también uno tiene que preguntarse, ¿por qué Pedro escribió esta carta tan importante, tan llena de rico contenido? Esta carta fue escrita más o menos el año 65 después de Cristo, cuando Nerón había comenzado la persecución de los cristianos. Nosotros recordemos que Nerón, una de las grandes cosas malas que hizo fue el incendio de Roma, y luego culpar a los cristianos del incendio. O sea, originó una tremenda persecución donde muchos cristianos padecieron en el circo romano por las fieras, siendo quemados. O sea, se desató una cruel persecución. Esta carta fue escrita en el comienzo de la persecución que Nerón hizo a la iglesia. Y Pedro le escribe en el encabezamiento, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. O sea, cristianos que estaban dispersos en el imperio romano, usando un término que se aplicó a los que fueron llevados cautivos a Babilonia, expatriados en la dispersión. Entre paréntesis, a Roma también le llamaba Babilonia, así que hay un cierto juego de palabras para asociar a Roma con la cruel Babilonia. Entonces, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos, la iglesia, elegidos según la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. En la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, eso dice el encabezamiento. Pero toda la carta está llena de una gran riqueza. Y el contexto, como venía diciendo, anticipándose a la persecución. Y en el capítulo 2, como para reafirmar esa idea de persecución, dice el apóstol: Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, expatriados, peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Una conducta a la iglesia, una conducta adecuada a nuestra profesión de fe. Pero más abajo, en el mismo pasaje de capítulo 2, dice: porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia, una conciencia limpia delante de Dios, una conciencia que proclama a Dios en nuestras vidas, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Los padecimientos son parte de la vida del cristiano, pero en ese caso
estaba un padecimiento inminente por causa de Nerón. Porque dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Recordemos que en cierta oportunidad el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, si a mí me han perseguido, también a vosotros los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardaréis la vuestra, guardarán la vuestra. Nosotros los chilenos estamos viviendo tiempos difíciles. Los tiempos de pandemia son difíciles para todos, por una cosa o por otra, por la enfermedad misma, por la falta de trabajo, por el encierro. Y ahora muchos temen que una nueva constitución para Chile va a tener cambios que perjudiquen a la iglesia, que haya alguna forma de persecución. Y es por eso que este pasaje, esta carta, es tan pertinente para la iglesia, que así como Pedro escribía para prevenirles a causa de la persecución que Nerón estaba realizando, también, hermanos, la palabra de Dios tiene que mantenernos alerta y firmes por si viniese una persecución en contra de la iglesia. Pero Jesús ya lo anticipó. Si a mí me han perseguido, dijo él, también a ustedes les van a perseguir. Pero si han guardado mi palabra, también van a guardar la vuestra. Sigue Pedro en toda su carta hablando, y en el capítulo 4 también sigue hablando de padecimiento. Dice, en 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, los perseguidores, eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, hermanos, nosotros los cristianos, al seguir a Cristo, estamos en el camino que él mismo recorrió, un camino difícil, un camino de prueba, un camino de padecimiento. Sí, hay que llevar la cruz cada día, pero también un camino que avanza hacia la gloria. Y en el capítulo 5, en el contexto inmediato de nuestro versículo, que es el versículo 10, Pedro le escribe a los ancianos, a los pastores que estaban junto con los expatriados de la dispersión, y les dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Me interesa mucho cuando habla de que los ancianos entre la iglesia, entre ellos, aparece más adelante también. Yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Fíjense cómo Pedro se presenta. Pedro se presenta como el testigo de los padecimientos de Cristo. Es que no tenía otra asociación más interesante que hacer. Pedro fue testigo de la transfiguración de Cristo en el monte, y no menciona eso. Pedro fue testigo cuando Jesús caminaba sobre el mar. Pedro también caminó un poco y se hundió, pero no menciona eso. Pedro fue testigo de la multiplicación de panes y peces. Fue testigo de la resurrección de Lázaro. Fue testigo de muchos milagros. Fue testigo cuando Jesús echaba fuera demonios. No menciona ninguno de aquellos hechos, solamente menciona testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Y por qué? Porque es el padecimiento de Cristo la mejor fortaleza para una persona que está en tiempo de padecimiento. Entonces, hermano, cuando nosotros estemos pasando malos momentos, ¿a dónde vamos a mirar? A Cristo.
a este Cristo en la cruz, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió, menospreció la vergüenza, sufrió la muerte, se sometió a la voluntad del Padre, sabiendo, mirando a la gloria, mirando al futuro glorioso que le esperaba. Y Cristo es el que nos muestra el camino. Por eso Pedro dice, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Fíjense, padecimientos de Cristo, una gloria futura. Y hermanos, nosotros también vamos hacia la gloria. La ruta del cristiano no está solamente en este mundo, está apuntando hacia el cielo. Por eso el mismo apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Colosenses, creo que lo mencioné la vez anterior, decía, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, en las cosas de arriba donde está Cristo, sentado junto al Padre. El cristiano tiene que vivir permanentemente mirando a la gloria futura. Pedro continúa diciendo que soy participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Insiste en lo que puso primero. Los pastores están entre el rebaño, no jerárquicamente sobre el rebaño, entre ellos, conociendo sus ovejas. Interesante. Jesús, como el buen pastor, dice, yo conozco mis ovejas, las mías me conocen. Nuestros pastores, los ancianos, conocen a los suyos, están cerca de los suyos, en toda circunstancia, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, por amor. El amor que nos une, el amor que nos constriñe, el amor que nos obliga a entregarnos a las ovejas, voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Jesús había mencionado en San Juan capítulo 10 que Él es el buen pastor, pero dice, no como el asalariado, porque el asalariado ve las ovejas y huye. Y huye porque es asalariado. El asalariado trabaja por dinero, así que cuando hay problemas deja todo botado. El buen pastor, como Jesús, da su vida por las ovejas, con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ciertamente, la mejor enseñanza está en base al ejemplo. Siempre lo menciono a modo de entre broma y serio. Nosotros aprendemos mirando y haciendo más que escuchando. Cuando uno ve a una mamá en la casa que le quiere enseñar a su hijo o a su hija o a otra persona a hacer algo en la cocina, no le da una charla de cocina. No le explica en pizarra, haciendo dibujos. Lo lleva a terreno. El aprendiz hace las cosas mirando. Yo me gozaba hace un tiempo atrás y tengo videos de eso muy hermosos. Mi esposa cuando le enseña a mis nietos a hacer cosas en la cocina y ahí los pone a trabajar con ella. Es hermoso ver al nieto trabajando con la abuelita. Pero eso es parte de la vida. Y aquí dice y lo aplica, siendo ejemplos de la grey. ¿Cómo se aprende? Mirando. Yo doy gracias al Señor, porque mi primer pastor que tuve, yo me convertí a Cristo un día sábado por el culto de jóvenes en la noche. Al día siguiente el pastor, le habían contado, me preguntó, Hugo, me dijo, supe que te entregaste a Cristo ayer. Sí, pastor, te felicito, me dijo, me dio la mano. Ya me dijo, te espero esta tarde, día domingo, a las 3 de la tarde nos juntamos en la iglesia porque vamos a ir a predicar a la población Libertad que está allá en Santa Inés. Y nos íbamos caminando, digamos, el Carreño a Santa Inés, y allá predicábamos. Pero yo pude aprender mirando como el pastor lo hacía. Es la forma mejor de aprendizaje en la iglesia. Tenemos que aprender cómo hacen las cosas nuestros pastores, nuestros ancianos. Los hermanos que son más maduros en la iglesia son el ejemplo que debemos seguir. Y el escritor de Hebreo dice que tenemos que aprender de nuestros pastores, imitar cuál ha sido su fe, cuál es el resultado de la fe. Hay un aprendizaje persona a persona. A orar se aprende orando. A evangelizar se aprende evangelizando.
¿Cómo han aprendido a dirigir culto los dirigentes de la iglesia? Mirando, primero ver cómo lo hace el otro. Ese es el mejor aprendizaje. Así que dice, siendo ejemplos de la ley, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y este mensaje está muy bueno para los pastores de la iglesia, porque dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Dónde se recibe? En la gloria, siempre mirando a la gloria. Pero no solamente los pastores, toda la iglesia ha sido llamada por el Señor a hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. No en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino en el cielo, donde ni los ladrones pueden tocar, nadie puede tocar los tesoros que la iglesia, la grey, nosotros como ovejas, como siervos del Señor, estamos haciendo en el cielo. Esta vida en esta tierra es un instante que va a pasar fugaz, rápido. Yo tengo más de 60 y parece que hace tan poco tiempo era joven y me convertí a Cristo. El tiempo pasa volando y el tiempo de Dios, el tiempo que Dios nos da, tenemos que usarlo para la gloria de Dios, haciendo tesoros en el cielo. Y gloria al Señor por eso. Pero luego, después de haber hablado a los ancianos, Pedro se dirige a los jóvenes. Dice, igualmente, jóvenes. Los ancianos no eran los viejos, no, eran las personas maduras que estaban en una función pastoral dentro de la iglesia. Y los jóvenes, no que fuesen jóvenes en edad, eran los hermanos más nuevos. Entonces, por eso es la relación joven-anciano. Igualmente, jóvenes, dice, están sujetos a los ancianos. Claro, porque los ancianos los cuidan, sujétense a ellos. Pero no solamente eso. Y todos, sumisos unos a otros. Qué interesante esa parte. Sumisos unos a otros. El anciano y el joven tenemos que estar sujetos unos a otros. Pablo, en una frase que usa en la carta a los Efesios, es someteos unos a otros. El sometimiento en la iglesia es recíproco. Así como los ancianos cuidamos a los más jóvenes en la fe, los más jóvenes en la fe también tienen que cuidarnos a nosotros, sumisos unos a otros. Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. El mayor ejemplo de humildad lo tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús mandó un mensaje a la gente cargada, agobiada, Jesús les dijo, ¿se acuerdan? Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Alguien dirá, ¿cómo voy a descansar con un yugo encima? Pero cuidado, lleven mi yugo sobre ustedes. Mi yugo, el yugo de Cristo. Carguémoslo también nosotros. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque aprendiendo de la humildad de Cristo, sujetos al mismo yugo que lleva Él, tiene un buen resultado. Aprended, yo mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y tenemos que aprender la humildad y mansedumbre de Cristo. Por eso dice, revestidos de humildad. ¿Por qué? Y aquí surge un principio bíblico que sirve en todo momento. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es el enaltecimiento personal, es el querer, yo quiero ser grande, yo quiero ser importante, yo quiero ser mejor que los demás, yo quiero sobresalir. ¿Saben que el mejor ejemplo de soberbia está en Satanás? El ángel más bello, que se dio cuenta que era el más bello y quiso ser como Dios, quiso ponerse en el lugar de Dios y cayó.
Su soberbia lo hizo caer, y de ser el más bello fue Lucifer, un ángel caído, Satanás. Es por eso que dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los que se identifican con Satanás en su soberbia. Y qué tremendo, ¿eh? A veces me parece triste, dramático, cuando se habla de la soberbia nacionalista. Nuestro país, que es mejor que otros. Realmente los que dicen eso no saben lo que están diciendo. La soberbia es un pecado destructivo que destruye personas, familias, naciones. Las naciones más soberbias, más grandes, han caído. La historia lo demuestra. Los más soberbios han caído más fuerte. Porque mientras más se enaltece el hombre, más fuerte cae. Mientras más se enaltece una nación, más fuerte cae. La historia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que el camino que debe tomar toda persona es el camino de Cristo, el camino de la humildad. Por eso dice después, aplicando esto a la iglesia, Pedro dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Ante quién podemos humillarnos mejor que ante la mano del Señor? ¿Ante quién podemos refugiarnos sino ante aquel que tiene todo el poder? El que se humilla delante de Dios se está poniendo como súbdito delante del Todopoderoso. Lo más inteligente que puede hacer una persona es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y lo dice Pedro, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El que se humilla será enaltecido. Así dice la palabra del Señor, reiterativamente en la Biblia. Es un principio que se aplica. Uno lo ve en el libro de Esther, como Amán, el que quería destruir a los judíos en su soberbia, fue humillado y cayó en la muerte que él quería para Mardoqueo. Él cayó. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No el tiempo que yo quiero, sino el tiempo de Dios. El tiempo está en las manos del Señor. Él sabe cuándo viene la respuesta, la salida. Tú y yo estamos pasando tiempos difíciles con la pandemia, el encierro y todas las cosas que todos conocemos. Enfermedades personales, familiares. Es difícil. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Incluso para que los exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, muchos cristianos fueron exaltados mediante vida, fueron liberados de la muerte, pero otros murieron, muchos murieron. El mismo Esteban, aquel diácono, ¿se acuerdan de Esteban? Que cuando hizo una defensa del Evangelio, él fue llevado para ser muerto. Y lo tenían ahí, listo para lapidarlo. Y él dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Y no pudieron resistir aquello y lo apedrearon, lo mataron. Pero Esteban murió victorioso. Él fue exaltado. ¿Por qué me dieron usted fue exaltado si murió? Sí, fue exaltado porque fue a la presencia del Señor, a ese Señor que se le reveló, ese Señor que lo vio sentado a la diestra del Padre. Porque el cristiano, aún en su muerte, es exaltado. Los muertos, los que padecieron en la persecución que desarrolló Nerón, los que fueron a la hoguera, los que fueron a las fieras, los romanos no podían entender cómo es posible que esta gente que va a morir estén cantando himnos a Dios. Porque aún el cristiano en su muerte va a tener victoria. Porque el hacer la muerte en Cristo, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Pero aquí viene un problema, las emociones. Cuando uno empieza a sentirse mal, por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad, el temor, la depresión,
los males emocionales que a veces nos agobian y nos desestabilizan. Tenemos que ponerlo en el único lugar donde deben ser puestos, canalizarlos hacia el Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y quiero hacer una pequeña aclaración. Esto no se trata de reprimir sentimientos o emociones, no. No reprimas tus sentimientos, no reprimas tus emociones, no reprimas aquellas cosas que te vienen a veces y no te dejan vivir, no. Canalízalas hacia el Señor Jesucristo en oración. Derrámate delante del Señor en llanto, en oración, pero en delante de Él. Él es el único que te puede dar la fuerza interior para salir victorioso. Por eso, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí Pedro da indicaciones para la guerra. Sed sobrios y velad. Una persona sobria es una persona que está con pleno control de sus sentidos, dominio propio. No es una persona que anda despistada, no es una persona que anda emborrachada, que anda con alienantes, no. Sed sobrios y velad. El que está velando está despierto, atento. Los que hemos trabajado en edificios sabemos que el conserje tiene que estar, cuando está de noche, estar velando, no durmiendo, velando, atento a todo. Nosotros tenemos que estar sobrios y velad, siempre atentos, despiertos. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo. Hay un solo adversario en la vida y es el diablo. Pablo aclara en otra parte a los Efesios, dice, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, ni siquiera contra el jefe molestoso, ni con el vecino molestoso, ni con aquella persona que nos molesta toda la vida, con el que nos hace bullying, por ejemplo. No, ellos no son nuestros adversarios. Nuestro adversario es el diablo. Nuestra lucha no es contra personas, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Pablo. Y Pedro nos dice, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Un león rugiente. Pero también una pequeña aclaración. El león no ataca rugiendo. El león, al igual que todos los felinos, tienen las patitas con cojinetes que les permite caminar sin meter ruido. Los que tenemos gatos, o los que hemos tenido gatos, sabemos. El gato entra y no le siente nada hasta que llegó al lado nuestro. Salta una ventana, no mete nada de bulla, excepto que bote algo. El diablo es así. Llega silenciosamente. El león llega silenciosamente y cuando está a pocos metros de la presa, ruge. Y con el rugido la paraliza. Salta, la atrapa y la devora. Cuidado. El diablo llega silenciosamente y ataca. Por eso dice el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y cómo tenemos que resistir al diablo? Aquí lo dice. Al cual resistir firmes en la fe. Firmes en la fe. No firme en tus capacidades. No firmes en tu inteligencia, ni en tu habilidad de palabra, ni en tus conocimientos. No, firmes en la fe. Así como Jesús resistió al diablo en la tentación del desierto, diciendo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, la palabra de Dios es la mejor fortaleza y la única fortaleza para resistir al diablo. Santiago lo dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La fe que nos da la palabra de Dios es la que nos va a dar la fuerza para resistir al enemigo de nuestras almas. Por eso, hermano, hermana, todos los días alimenta tu vida con la palabra del Señor. Todos los días. Más importante que el alimento físico, la palabra de Dios que te va a dar la fuerza necesaria
para los tiempos de prueba. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si estás con padecimiento, hermano, no eres el único. Los mismos padecimientos. Todos los cristianos tenemos que pasar tiempos difíciles. Cada cristiano tiene que cargar la cruz de Cristo. Sin cruz no hay vida cristiana. Todos, para eso fuimos llamados. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Se van cumpliendo. Es parte del itinerario del cristiano. Una pequeña ilustración que a mí me hace reír mucho cuando uno estaba en el colegio, en el liceo, y sufríamos cuando venía el tiempo de la prueba. Cuando llegaba el profesor intempestivamente y decía, a ver, cierren sus cuadernos, guarden sus cuadernos, saquen una hojita, prueba. A todos. Decía, no estudiaba. Bueno, todos teníamos que estar preparados. La prueba viene en el momento menos pensado, pero es necesario. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Si no fuésemos probados, no habría crecimiento en la vida cristiana. Gloria a Dios por las pruebas. Santiago dice, tener sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Y aquí viene nuestro versículo, que prácticamente viene a ser como la conclusión de todo lo que hemos venido diciendo. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que ese mismo, el Dios de toda gracia. Hermano, nosotros vivimos en la gracia de Dios. Cuando fuimos convertidos a Cristo, fuimos convertidos porque la gracia del Señor nos alcanzó. Él nos llamó por gracia, mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Vivimos en la gracia. Todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia. Y Jesús nos dijo, de gracia recibiste, dad de gracia. Siempre nuestra vida se debe desarrollar en la gracia, no en la ley, no en la tradición, no en las obligaciones, no en las imposiciones, en la gracia. El Dios de toda gracia está con nosotros. Nosotros podemos vivir en la gracia del Señor, dando también para la gloria de Dios. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Cuando tú fuiste llamado por el Señor Jesucristo, no fuiste llamado para como algunos dicen, para calentar una banca en la iglesia. No fuiste llamado para ser solo uno más en la nómina, en el registro de miembros. No, fuiste llamado para la gloria. Este tiempo que estamos viviendo, el tiempo de santificación, tiempo de prueba, es un tiempo donde estamos luchando contra el poder del pecado, pero vamos a la gloria con Cristo. Dice, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Pablo le decía a los efesios que él nos ve sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, porque para Dios todos los que Él ha llamado somos vencedores. Y como dice Pablo a los romanos, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra meta está en el cielo. Esta vida en la tierra es un instante en la eternidad. Vamos a la gloria con Cristo. Y dice a continuación lo que ya hemos reiterado, después que hayáis padecido un poco de tiempo. El padecimiento, insisto, es parte de la vida, pero es un poco de tiempo comparado con lo que hemos vivido sin padecimiento y comparado con la eternidad en la gloria del Señor. Y termina el verso diciendo, Él mismo, el mismo Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ciertamente, el Señor nos está perfeccionando en medio de las pruebas. El Señor nos está afirmando con la presencia de su Espíritu Santo que mora en nosotros. El Señor nos está fortaleciendo también a través de las pruebas y nos está estableciendo, nos está poniendo en el lugar que nos corresponde y siempre nos llevará al lugar que Él ha determinado
con nosotros, para nosotros. Y es por eso que termina el verso 11 diciendo, y terminamos con estas palabras también, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor, hermano, nos bendiga en este día, nos bendiga en este culto, nos bendiga en estos tiempos difíciles y podamos ser más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Oremos ahora al Señor. Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta tu palabra que hemos podido meditar, compartir, proclamar, Señor, siempre para tu gloria. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu iglesia allá en Belloto y en cualquier lugar, tu iglesia en todo lugar, todos tus hijos, podamos tener esta misma victoria que el apóstol Pedro ha escrito en esta su carta, para que nuestra vida pueda ser gloriosa para ti, Señor, y seamos victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos siga bendiciendo para su gloria. Hasta una próxima oportunidad.